Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 2 minutos y estamos comenzando Pura Noticia PM, donde usted se puede informar de las principales informaciones que se registraron durante esta jornada. Por supuesto, evidentemente vamos a estar conversando respecto a la cuenta pública del presidente Kast en este día lunes 1 de junio, el primer día del mes. Además, cuando inicia el invierno meteorológico. Estas más informaciones que vamos a estar revisando durante esta tarde están disponibles en puranoticia.cl. Además, ustedes nos pueden ver a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 que se llama América Vivo. También saludamos a quienes nos están acompañando en La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar a través del 90.9, en Valparaíso y Viña del Mar en el 102.5 y en Los Andes y San Felipe en la señal 96.1 FM. Comenzamos de inmediato con las informaciones, revisando los titulares. Seguridad, economía y reconstrucción marcaron la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Incidentes y detenidos dejaron manifestaciones contra el gobierno en las afueras del Congreso Nacional. El gobierno anunció inversión de $2.000 millones para ampliar y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio. El alcalde de Rinconada quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por fraude al fisco. Secuestro en Santiago termina con un delincuente abatido y 3 detenidos tras operativo de carabineros. Más de 1.200 detenidos deja operativo nacional de carabineros realizado durante 3 días. Abren inscripción para la PAES 2027 y autoridades han advertido que este año no habrá plazo extraordinario. Ahora en vivo. 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 Congreso Nacional que dicen relación con iniciativas de ley, como por ejemplo tipificar como delito el ingreso regular a nuestro país. Iniciativas de ley que terminan con beneficios sociales para quienes están en condición irregular en nuestro país. Y también medidas que faciliten las expulsiones administrativas. No obstante, estos ejes en el programa migratorio, también hoy día el presidente nos ha encargado un plan de abandono voluntario para migrantes irregulares. Y este no es más que un mecanismo de excepción para que aquellos migrantes irregulares puedan... En pantalla tenemos al ministro Alvarado. ¿Por qué? Porque el presidente José Antonio Kast firma el proyecto de ley de registro único de vándalos e incivilidades que anunció en su cuenta pública de este día lunes. De manera clandestina, sin autodenunciarse, o si lo hicieron con posterioridad, hoy día siguen en el país en la condición irregular. Este beneficio solamente consiste en dejarlos sin sanción para que puedan superar esta etapa de ingreso irregular y el día de mañana, si
y regularizan su situación y quieren volver al país a aportar por la puerta grande, podrán ingresar. Significa que aquellos que se acojan a este programa quedarían sin efecto medidas de expulsión si así lo tienen. Y también quedaría sin efecto su prohibición de reingreso al país si permanecieran en esa condición y tuviesen que ser expulsados. Este programa va a funcionar a través del Servicio Nacional de Migraciones, a través de postulaciones que se podrán hacer en la página web del servicio, y existirá un plazo. En pantalla el ministro Alvarado cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos. Esto debido a que el presidente va a firmar el proyecto de ley de registro único de vándalos e incivilidades. Y medidas migratorias que correspondan. Señor presidente, con esta acción de carácter administrativo que se va a firmar esta tarde, yo creo que vamos complementando su decisión para que la migración irregular en nuestro país deje de tener las altas cifras que hemos heredado del pasado y podamos de alguna u otra manera acoger a aquellos que ingresen a aportar a nuestro país con toda su documentación al día y en regla. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro Alvarado y ahora invitamos a su excelencia el presidente de la República, señor José Antonio Kast, a hacer uso de la palabra. El presidente Kast se referirá entonces a la firma del proyecto de ley de registro único de vándalos e incivilidades. Secretarios de sus gabinetes. Y decir que acabamos de terminar una reunión de comité político, de reunión de comité de seguridad, acompañado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del general director de Carabineros, del director general de la Policía de Investigaciones y el director de Gendarmería de Chile. Fue una muy buena reunión donde pudimos plantear cuáles son los desafíos que tenemos en seguridad, tanto en la seguridad interna fronteriza, que hoy día afecta a nuestra ciudadanía. Y quiero agradecerle a cada uno de los ministros por el trabajo que han realizado para llevar adelante los dos proyectos de ley que le van a presentar al Congreso y el decreto que va a permitir y que los inmigrantes irregulares puedan retornar a sus países y si lo hacen de la manera que se indica en el decreto, puedan volver a postular a ingresar a Chile como corresponda. Tenemos que ordenar también la vida en sociedad y eso es uno de los proyectos de ley que fue anunciado por el subsecretario del Interior, que lo que busca es que aquellas personas que realicen incivilidades o cometan delitos graves no se beneficien posteriormente del trabajo de todos los chilenos. Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. Si alguien está dispuesto a destruir un bien nacional de uso público o monumento de la nación, tendrá que pagar con la sanción que corresponda, pero tampoco se puede beneficiar del trabajo de todos los chilenos para después postular a un beneficio estudiantil, a un beneficio de pensiones. Tendrá que pensarlo dos veces antes de lanzar un joven una bomba molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional. Lo dije hoy en la mañana, me siento orgulloso de lo que se avanzó como Estado en el Día del Patrimonio y hoy día si podemos ver algunas cosas es porque gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, a nuestros PDI, a nuestros gendarmes, Chile pudo resguardar gran parte de su patrimonio. Y eso es algo que no podemos volver a repetir. Y tenemos que ir haciendo las advertencias a tiempo. He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde. Y yo le pregunto a cada chileno, ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir? ¿Puede haber libertad para que alguien haga lo que quiera, destruyendo bienes públicos? Eso no es aceptable. Y esperamos que el Congreso en esto tenga una discusión, lo vote y veamos quiénes están por cuidar la patria, quiénes están por recuperar los barrios. Porque el deterioro de la ciudad también ayuda al crimen organizado.
va generando cada vez más temor en la ciudadanía y eso tenemos que enfrentarlo. También el anuncio de un proyecto de ley que nos permita afrontar la grave crisis económica, fiscal que hoy día Estamos tenemos. escuchando al presidente Kast refiriéndose a uno de los anuncios que hizo en la cuenta pública de este día lunes, a la firma del proyecto de ley de registro único de vándalos e incivilidades. También eran históricamente bajos para lo que podría haber sido el crecimiento de Chile. No resiste ningún análisis. Y esto es fruto de errores en la visión de lo que tenía que hacer Chile en temas tributarios, en temas educacionales, en temas laborales, y todo aquello que se buscó para proteger a las personas terminó afectando gravemente a la ciudadanía. Chile no resiste tener cerca de 1 millón de personas desempleadas, tener un nivel de informalidad como el que tenemos. Eso tiene que cambiar, y para eso tenemos que empezar a ordenar la casa. Y tenemos que ordenar la casa en temas de recuperación de barrios, en temas de políticas fiscales. Y también tenemos que ordenar nuestras fronteras. Y por eso este plan retorno esperamos que sea bien acogido por aquellos inmigrantes que entraron de manera irregular, que quieren volver a su patria, hoy día no lo hacen por ciertas limitaciones legales y de temas de sanción. Esperamos que sea bien acogido porque esos 180 días marcan también un antes y un después. Ya hemos marcado un antes y un después en la delimitación de nuestras fronteras. El plan Frontera Segura está funcionando. El plan Frontera en Ruta también está funcionando. Les estamos achicando los espacios al crimen organizado, a la inmigración ilegal. Aquí hay una oportunidad para los que están en Chile de un retorno sin sanción, pero claramente las personas que no asuman y no acojan este llamado que estamos haciendo tendrán que asumir las consecuencias de que se le aplique la ley como corresponde y se apliquen las sanciones que correspondan también. Así que el llamado es actuar como sociedad para defender nuestros barrios, actuar como Estado y como sociedad para cuidar nuestros recursos y actuar también respecto de la protección de nuestros límites y hacerle un llamado a aquellas personas que incumplieron la ley, que se pongan al día y que no sea necesario recurrir a otras instancias para ordenar nuestro país. Muchas gracias. Gracias, presidente, por referirse a todas estas iniciativas que ciertamente buscan recuperar el orden en materia. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bien, ahí teníamos al presidente José Antonio Kast refiriéndose justamente a la firma del proyecto de ley del registro único de vándalos e incivilidades que a partir de hoy ya empieza su trabajo. Vamos a continuar revisando algunas de las informaciones más importantes del día y evidentemente nos vamos con la cuenta pública. En su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, el presidente José Antonio Kast realizó un diagnóstico crítico del estado del país y presentó una agenda centrada principalmente en 3 ejes: seguridad, reconstrucción institucional y reactivación económica. Lo revisamos en la siguiente nota. Con un discurso de más de 2 horas, el presidente José Antonio Kast rindió su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional. El mandatario sostuvo que recibió un país enfrentado a una triple emergencia de seguridad, económica y social, planteando que la prioridad de su gobierno será recuperar el orden, reactivar el crecimiento y fortalecer las instituciones. En materia de seguridad, anunció la creación de 7 fuerzas de tarea especializadas para combatir el crimen organizado, el secuestro, el sicariato, el narcotráfico y la violencia en la macrozona sur. Además, informó el ingreso de proyectos para ampliar el plazo de flagrancia, endurecer sanciones contra encapuchados y crear un registro de vándalos e incivilidades. En el ámbito económico, fijó como meta que Chile vuelva a crecer al 4% y reducir el empleo al 6%, junto con acelerar inversiones, simplificar permisos y avanzar en una agenda de reconstrucción económica. También anunció ayudas para familias vulnerables, apoyo a pescadores artesanales, transportistas y medidas para enfrentar el alza del costo de la vida. En
materia social, destacó planes para reducir listas de espera en salud, fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales, avanzar en sala cuna universal y enfrentar el déficit habitacional. Respecto de la región de Valparaíso, comprometió recursos para la reconstrucción tras los incendios, la modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio y la implementación del programa de familias de acogida para niños vulnerables. El presidente cerró su mensaje señalando que la emergencia no es el lugar donde Chile se queda, sino el punto desde donde el país debe volver a levantarse. Bueno, continuamos en el mismo tema. La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast generó diversas reacciones en el mundo político, con respaldos desde el oficialismo y críticas de la oposición respecto de algunos de los anuncios realizados por el mandatario. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, valoró el énfasis puesto en materia de seguridad y destacó el foco del discurso en la recuperación del orden público. Lo escuchamos. Muy orgulloso de haber contribuido al discurso. Fue un énfasis en seguridad, en operativo, en cómo poner a Chile de pie de nuevo, así que nos vamos muy contentos de este discurso de 2 horas 45. No fue el más corto de la historia, como había trascendido, pero sí fue uno muy significativo. Espera que las reformas anunciadas permitan enfrentar los principales desafíos del país y contribuyan al desarrollo económico y social. Sin duda es una cuenta pública a 90 días de haber asumido un país con muchas complicaciones y en ese sentido yo espero que el presidente logre llegar al corazón de todos los chilenos, los que amamos Chile, a propósito de poder seguir adelante y llevar adelante las reformas que necesitamos para poder sacar nuestro país como corresponde. De verdad estamos muy esperanzados en que el mensaje va a ser contundente. En la misma línea, el diputado republicano Agustín Romero afirmó que la cuenta pública estuvo enfocada en las preocupaciones reales de la ciudadanía y destacó las medidas anunciadas en seguridad, empleo y crecimiento. Hoy día lo que vimos los chilenos es un presidente que está absolutamente aterrizado en los temas que más le importan a la gente. Y los anuncios que se hacen van cada uno en el centro de las preocupaciones de la gente. Yo estoy muy contento con lo que se anuncia en materia económica, naturalmente también las énfasis que se están dando en seguridad, a mí me parece que es el camino, los vecinos, lo que más me viene a mí son esas intervenciones en seguridad, así que yo espero que las bajadas sean también las positivas y aquellas que en el fondo traduzcan estos dichos en hechos concretos para la gente. Desde la oposición, en tanto, la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, cuestionó la falta de anuncios orientados a fortalecer los derechos sociales y expresó reparos respecto de la orientación económica del gobierno. Sin embargo, valoró el compromiso presidencial de avanzar en sala cuna universal, señalando que podría transformarse en una herramienta importante para fomentar el empleo femenino y apoyar a las familias. En temas de seguridad se habló bastante, pero no hay un plan estratégico para la seguridad en nuestro país. Necesitamos que ya se presente un plan después de la salida de la ministra donde podamos abordar especialmente el foco en el crimen organizado en nuestro país. Lo que sí quiero destacar es la sala cuna universal, donde el presidente escuchó a la oposición, que lo levantamos con fuerza, y a diferencia de lo señalado por el ministro Quirós, que dijo que incluso iba a ir al Tribunal Constitucional por la materia, el presidente se ha comprometido con la sala cuna universal. Eso es relevante para el empleo femenino y para el desarrollo de los niños y niñas. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro abordó uno de los temas centrales del mandatario, la denominada mega reforma económica, advirtiendo que para avanzar en su tramitación será necesario un diálogo amplio y profundidad en la discusión legislativa. Yo creo que es inevitable que el gobierno busque conversar porque no tiene los votos asegurados en la Cámara. Recordemos que aquí no hay PDG, no hay una bisagra, hay una estrecha diferencia de un voto. Por lo tanto, sería absurdo, precipitado que el gobierno intente pasar una maquinaria donde sabe que no tiene incluso en sus propias filas votos como los senadores de Magallanes, que han condicionado también su aprobación. Por lo tanto, palabras más, palabras menos, aquí la cosa va a ser distinta y va a requerirse profundidad, diálogo. Una mirada más crítica tuvo la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien manifestó dudas respecto de la disposición del Ejecutivo para construir acuerdos políticos en torno a la reforma tributaria y otras iniciativas relevantes para el gobierno. Mira, lamentablemente, si bien el gobierno ha dicho que quiere dialogar,
yo lo que escuché del mismo presidente Kast este fin de semana es que él dice, mira, con un voto más en el Senado yo me conformo. Yo no sé si hay tantas ganas de dialogar pensando en eso, porque efectivamente hoy día hay una mayoría circunstancial en el Senado de un voto más, 2 votos más quizás, pero yo me pregunto, una reforma que incluso busca cambiarle la cara a Chile de aquí a los próximos 25 años, ¿es suficiente que se gane por un voto más, que es una mayoría circunstancial? Bueno, de esta manera la primera cuenta pública de José Antonio Kast abrió inmediatamente el debate político sobre la viabilidad de sus principales anuncios y los acuerdos que requerirá el Ejecutivo para concretarlos en el Congreso. Una de las noticias más relevantes para la región de Valparaíso durante la cuenta pública presidencial fue el anuncio de una inversión cercana a $2.000 millones destinada a fortalecer la infraestructura portuaria. El presidente José Antonio Kast confirmó recursos para la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, destacando el rol estratégico que ambos terminales cumplen para el comercio exterior chileno. Según señaló el mandatario, el objetivo es aumentar la competitividad del país, mejorar la capacidad logística y generar nuevos empleos asociados al desarrollo portuario. La inversión se suma a los proyectos que actualmente se encuentran en distintas etapas de desarrollo en ambos puertos, considerados claves para el intercambio comercial de Chile con los mercados internacionales. Desde el gobierno destacaron que una mejor infraestructura portuaria va a permitir enfrentar de mejor manera el crecimiento de la carga y consolidar a la región de Valparaíso como uno de los principales polos logísticos del país. Sin embargo, desde la oposición, parlamentarios cuestionaron la falta de anuncios para la región. Y eso hace que nosotros los parlamentarios y todos los que vivimos en esta región tenemos que estar muy atentos, porque no vaya a hacer cosas que se quieran llevar los dineros del tren hacia lugares donde hay pueda tener mayor rentabilidad social. Hay muchos rumores que este proyecto, o lo que va a significar este proyecto, preferirían hacerlo a través de mejorar el metro en Santiago porque ofrece mayor rentabilidad social. Entonces yo me hubiera gustado que, a propósito que hoy día tenemos la resolución ambiental aprobada, se hubiera hecho un anuncio respecto del tren que va hasta Calera. Habló de proyectos de continuidad, como es el megapuerto San Antonio, pero no se refirió a lo que existieron de inversión respecto al aeropuerto de Concón, ni tampoco si es que iban o no a evaluar el tren Santiago-Valparaíso. Nosotros vemos que algo acá no cuadra. No es posible, como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, cumplir con las expectativas del ministro Quiroz, que al parecer son iguales que la del presidente Kast, respecto a reducir la recaudación, aumentar el gasto social y no llevar a Chile a un mayor endeudamiento público. El diputado Luis Cuello del Partido Comunista acusó que la cuenta pública estuvo marcada por una retórica vacía y cuestionó recortes en educación y salud. Incluso el senador Andrés Lonton esbozó disconformidad con los anuncios. Para que los jóvenes puedan tener no solamente una rehabilitación, sino un acompañamiento y que puedan tener oportunidades en la vida. Y cuando vemos que el sistema no está funcionando como corresponde, sobre todo en la región de Valparaíso, eso requiere mejores profesionales, más recursos, pero sobre todo mayor preocupación del Estado de cómo está funcionando este sistema que supone venir a cambiar el Sename para preocuparse de mejor manera de los menores de edad vulnerados, de los cuales tenemos muchos en nuestro país y lamentablemente no queremos que terminen por el mal camino. Del aeropuerto internacional, principalmente porque este tipo de medidas, por ejemplo, que van a desarrollar la región, viene acompañado del proyecto que queremos conocer que van a presentar de turismo, porque ese proyecto independiente que es para todo Chile, en nuestra región que vive del turismo. Nosotros en el Distrito 7 por lo menos represento a comunas que justamente viven del turismo. Vamos a ver de qué manera u otra este proyecto va a mejorar la calidad de vida, no solamente de los que son dueños de negocio, como un restaurante, como un alojamiento, como transporte, sino que además de los trabajadores. Tras la cuenta pública presidencial 2026, Carabineros entregó un balance de los servicios de seguridad desplegados en Valparaíso y de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso Nacional. Daniel Zunino estuvo en la segunda comisaría central y nos cuenta los detalles de este operativo y de los desórdenes que marcaron parte de la jornada. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, tardes también, Claudia.
Carabineros, claro, entregó este lunes 1 de junio un balance de los servicios policiales desplegados en Valparaíso con motivo de la cuenta pública presidencial 2026, jornada que concentró la atención nacional y que estuvo marcada tanto por el desarrollo de esta ceremonia en el Congreso Nacional como por diversas manifestaciones realizadas en el plan de la ciudad de Valparaíso. Desde temprano se desplegó un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de Valparaíso, especialmente en el perímetro del Congreso Nacional, Cerro Castillo y las principales vías utilizadas por las autoridades que participaron de esta cuenta pública, esta actividad encabezada por el presidente José Antonio Kast. Durante la mañana se desarrollaron marchas convocadas por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y agrupaciones ciudadanas, las que recorrieron diferentes calles del puerto expresando demandas en diversas materias. Sin embargo, una vez avanzada la jornada, un grupo de manifestantes protagonizó incidentes en las cercanías de la avenida Pedro Montt, a pocas cuadras del Congreso Nacional en puerto. En este sector se registraron enfrentamientos con personal de control de orden público, de carabineros, con lanzamiento de piedras y botellas, además de barricadas instaladas en la vía pública. Estos órdenes, Claudia, se extendieron por cerca de 40 minutos y obligaron a la intervención policial para recuperar el control del sector y restablecer el tránsito. Desde la segunda comisaría central de Valparaíso, la general Patricia Vázquez, jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, entregó el balance oficial de los procedimientos realizados durante esta jornada. Escuchemos sus palabras. Efectivamente, podemos decir que ya ha terminado la cuenta pública. Nosotros estamos haciendo un balance de las personas que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones y graves desórdenes públicos. Son 10 detenidos, ya 3 por orden vigentes, que fueron justamente controlados en el tercer anillo de seguridad de la ciudad que se tenía alrededor del Congreso Nacional, además de 6 detenidos por desórdenes graves. Tal como escuchábamos, 10 detenidos, 8 hombres, 2 mujeres. Esto fue entre las 8:30 y las 14 horas. En desglose tenemos 3 detenidos por orden vigente, y además 6 por desórdenes públicos y 1 también por ocultación de identidad, también en este contexto. Las edades van desde los 16 años hasta los 58 años. Todos chilenos entonces. En los lugares centrales donde se hicieron estos operativos fue en Morris con Chacabuco, 2 detenidos, en Brasil con Las Heras 1 detenido también, en Pedro Montt con Freire, 2 detenidos, en Las Heras con Pedro Montt, 1 detenido también, en Edwards, también, calle Edwards, también un detenido también, en Brasil con Bellavista, 1 detenido, Chacabuco con Freire, 1 también, y Juan Arroz con Victoria también 1 detenido en este caso. Como te decía Claudia, todos mayores de edad, exceptuando un masculino de 16 años por desórdenes públicos en el plan de Valparaíso durante estas manifestaciones. Tal como escuchábamos entonces, pese a incidentes registrados en el sector de avenida Pedro Montt, Carabineros indicó que el desarrollo de la cuenta pública se realizó conforme a lo planificado, establecido y bajo estrictas medidas de seguridad también, permitiendo resguardar tanto la ceremonia oficial como el desplazamiento de las autoridades participantes en esta actividad. Las policías van a continuar con las diligencias destinadas a determinar responsabilidades en los hechos de violencia registrados durante esta jornada en la ciudad Puerto, Claudia. Bien, Daniel, muchas gracias por este informe respecto a, al resumen, ¿cierto?, de las manifestaciones que se registraron en este día 1 de junio, día de la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Kast. Estos detalles del operativo y de los desórdenes que marcaron parte de la jornada. Daniel, tienes toda la razón, además te saludé como buenas noches y es buenas tardes. Esto que oscurezca antes no hay como problema. que confunde. Gracias, Daniel, Sí, un abrazo. Que estén muy bien, un abrazo, Claudia. Bien, tenemos en línea a Felipe Munizaga, analista político, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Finisterra, para analizar los anuncios tras la primera cuenta presidencial del presidente José Antonio Kast. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Felipe, ¿cuál es la evaluación general de esta primera cuenta pública del presidente Kast? ¿Qué tono y qué señales políticas le parecieron más relevantes?
Bueno, lo primero que uno tiene que atender es a la forma de la cuenta pública y a su extensión. Esta fue una cuenta pública relativamente corta comparada con el promedio de la duración de las cuentas públicas, por ejemplo, del presidente Boric o de la presidenta Bachelet o del presidente Piñera. Una cuenta pública bastante breve en ese sentido, para ser la primera cuenta pública. Eso yo creo que ya es una señal política. En segundo lugar, creo que, y no nos equivocamos, yo comencé mi día con ustedes analizando las expectativas que eventualmente podíamos tener respecto de esta cuenta pública, y creo que no nos equivocamos al decir que el primer elemento más fundamental era el relacionado con la seguridad pública. Creo que si uno analiza desde el punto de vista del contenido de lo propuesto por el presidente de la República, este contenido enfatiza, por ejemplo, la fuerza de tareas, que yo creo que es algo novedoso, que es algo importante, es algo bastante relevante. Básicamente, uno podría decir que la seguridad pública, desgraciadamente, a pesar de que hay normativas, hay leyes que establecen una cierta unidad de mando dentro del tema de por ejemplo, del recabar datos de inteligencia, sabemos que en la práctica eso no funciona así. Por lo tanto, el tema de dar una señal respecto de una fuerte unidad de mando, generando esta fuerza de tareas, dividiéndola en 7 partes, pero manteniendo un control unificado, creo que es algo que realmente uno tiene que considerar que es una buena noticia. Esperemos a ver cómo esto se implementa. Respecto yo pensé que el presidente iba a hacer una crítica aún más profunda de la que hizo en relación a lo que el gobierno anterior no había logrado o había dejado como herencia para este año, pero creo que en ese sentido fue bastante equilibrado. Creo que en términos de los anuncios de carácter económico, yo creo que ahí quedó un poco el debe. Rescato lo que señaló en relación a las pequeñas y medianas empresas. Rescato lo en el fondo de la promoción de un buen ambiente político y económico, porque en el fondo ese es lo que genera la inversión. Y rescato como en términos generales la idea de mantener una cierta unidad de país respecto a la forma de abordar estos temas. Creo que hace rato era necesario tener un mensaje político mucho más unitario, sabiendo que hay diferencias que son bastante evidentes, pero sí en la práctica creo que eso es algo que nuestro país fue perdiendo a lo largo del tiempo. Y creo que si se logra rescatar algo de eso, creo que ya sería algo bastante bueno. Felipe Munizaga, analista político de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Finisterra. Felipe, volviendo a lo que es seguridad, además de las fuerzas de tareas especializadas, habló del endurecimiento de sanciones y nuevas medidas contra el crimen organizado. ¿Es ahí donde Kast busca consolidar el liderazgo? Sí, yo creo que incluso es una buena observación la que haces, porque efectivamente el tema de la seguridad pública desplazó a la situación económica. Tenemos que considerar que el desempleo está casi en un 9%, y hoy día, considerando además que esta es una cifra muy alta, la primera prioridad en todas las encuestas sigue siendo el tema de la inseguridad ciudadana, la seguridad pública. Entonces creo que si él logra consolidar un liderazgo, logra revertir las tendencias digamos, que están vinculadas con el crimen organizado, creo que eso va a ser un elemento importante para el crecimiento del presidente una vez que ya estas medidas comiencen a implementarse. Creo que además hay que tener ojo con el ministro Arrau, porque si él logra hacer bien el trabajo, él va a ser un actor político muy relevante. No sé si al nivel de un candidato presidencial, pero sí creo que hay que poner ojo ahí en este liderazgo que es bastante ejecutivo, bastante pragmático, y que creo que le puede disputar liderazgo muy fuertemente a algunos también futuros candidatos de la derecha o de la centro derecha, y también a la izquierda. Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Finisterra. Ahora, en términos en materia económica, en verdad, se fijaron metas súper ambiciosas de crecimiento y empleo. ¿Son objetivos realistas considerando el escenario económico actual?
A mí me gustaría pensar que sí son objetivos realistas. Yo creo que no lo son tanto. Creo que el país está en una condición de estrés económico muy alto. Las cuentas públicas simplemente no calzan. Y la verdad es que el país tendría que crecer a mucho más del 4% anual en los próximos años, como para poder tener un impacto, para que eso se note fundamentalmente y pueda generarse un dinamismo en la economía. Sin embargo, por ejemplo, creo que hay algunas señales que son positivas. Por ejemplo, el tema del destrabamiento en los proyectos que están ingresados al sistema de evaluación del impacto ambiental. Lo dijo el mismo presidente en su cuenta pública. Creo que esto puede ser un elemento también que dinamice la economía, pero yo creo que los objetivos son concuerdo con que son tremendamente ambiciosos, y creo que si no se logran, el nivel de frustración va a ser bastante alto. O sea, creo que ya el presidente tuvo una baja sostenida muy importante en estos casi 90 días en que ha ejercido el mando de la nación, precisamente porque las medidas que se propusieron en relación fundamentalmente con la seguridad pública no se cumplieron. Entonces, seguir por ese camino, sobre todo en la parte económica, que es un aspecto tremendamente delicado, tremendamente importante para la ciudadanía, creo que es muy riesgoso, muy peligroso. Ahora, si logra hacerlo, creo que deja instalado probablemente un candidato de la derecha o la centro-derecha para la próxima elección como más probable presidente. Felipe, a ver, de alguna manera el presidente Kast durante la campaña hizo fuertes promesas respecto justamente a seguridad, a crecimiento económico, y de alguna manera lo que ha planteado hoy en la cuenta pública podría decirse que nuevamente podrían llegar a ser promesas de campaña. Por lo mismo, porque en estos 3 meses estábamos esperando algunas señales de cosas concretas y aún no se ven según la percepción de la ciudadanía. Tiene que ver también con la reconstrucción institucional. 3 ejes hoy día habló, principalmente seguridad, crecimiento económico y reconstrucción institucional. ¿Tiene que ver esto que te pregunto de la reconstitución, el volver a ser el Chile de antes, con volver a creer en las promesas que hace el presidente Kast? Yo creo que es una muy buena pregunta, difícil de responder. Creo que el país no está hoy día para promesas que no van a ser cumplidas. Lo dije yo también hoy día en la mañana y lo recalco hoy día en la tarde. Creo que la administración del presidente Boric dejó la vara muy baja en relación al tema del cumplimiento de promesas, y creo que el país ya en cierto modo aprendió en cierta medida que estas promesas, si no son implementadas en un corto tiempo, no van a ser implementadas nunca. Entonces creo que es muy riesgoso ir por ese camino. Yo reitero que no hay espacio hoy día para improvisación, no hay espacio para promesas que no van a ser cumplidas, no hay espacio para promesas que de repente en el camino se pueden dar cuenta que no son factibles de ser implementadas, como pasó por ejemplo con el presidente Boric en relación al CAE. Entonces es muy pequeño el espacio que tiene el presidente, que tiene esta administración, como para poder navegar en la ambigüedad o en la posibilidad o en una supuesta extensión de la luna de miel. La luna de miel ya terminó. El país está demandando efectividad, está demandando resultados en el corto plazo. Entonces creo que el gobierno tiene muy claro hoy día que si esto no empieza a mostrar resultados pronto, la baja hay 36% hoy día de aprobación presidencial va a ser muy difícil de revertir. De hecho, desde el punto de vista de la política comparada, los presidentes que no logran revertir su baja aprobación en los primeros 6 meses tienden a mantener esa baja aprobación a lo largo del periodo. Entonces, creo que la gente del presidente, el gobierno, tiene muy claro esto. Entonces, están jugando el todo por el todo. O sea, es esto o nada. Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. Vengamos a la región. Estábamos hablando en términos generales, ¿cierto?, de las grandes promesas del presidente Kast. Para la región de Valparaíso hubo anuncios bastante importantes, especialmente la inversión para los puertos de Valparaíso y San Antonio. ¿Es una señal de descentralización o responde principalmente a una lógica económica?
Yo creo que ambos. Valparaíso, desgraciadamente, ha sido un puerto que es muy difícil saber por qué nunca ha logrado, o desde hace muchos años no ha logrado despegar. Valparaíso tiene una gran potencialidad, hay liderazgos políticos que quieren impulsar este desarrollo, y sin embargo, históricamente Valparaíso no ha tenido esa efectividad, o sea, no ha tenido un desarrollo como el que uno podría esperar de un puerto tan importante como lo es el puerto principal, digamos. Entonces, creo que esto responde a dos lógicas efectivas, una lógica económica, también una lógica de descentralización. Yo he hecho hace mucho rato de menos algunas políticas públicas que efectivamente profundicen la descentralización, porque no solamente uno debiera considerar que con la elección de los gobernadores que reemplazaron a los antiguos intendentes nombrados por el presidente de la República, que tenían además una doble característica, eran presidente del Consejo Regional y además eran subordinados al presidente de la República. Hoy día eso no es así, hoy día hay una elección democrática, pero yo por lo menos sigo echando de menos una descentralización mucho más profunda. Todavía hay muchos proyectos y mucha inversión que pasa por aprobación del gobierno central, sobre todo en el ámbito sectorial, y creo que hoy día hay suficientes capacidades instaladas en los gobiernos regionales como para que esa descentralización se profundice. Eso yo lo echo de menos también en la cuenta pública del presidente. Valparaíso sí necesita mayor cuidado, necesita mayor inversión. Para mi gusto es una de las ciudades más bonitas de Chile, a mí me encanta Valparaíso, pero creo que falta gestión municipal, creo que falta inversión del gobierno central. Y efectivamente creo que esos dos ámbitos que tú has nombrado recién son parte de ese proceso en que debe profundizarse mucho más la descentralización política y administrativa a nivel regional. Saga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. El presidente también, habló de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el plan retorno para inmigrantes en situación irregular. También hubo anuncios sociales como el aporte para familias vulnerables y el compromiso de avanzar en la sala cuna universal. Además, hubo protestas, manifestaciones en las afueras del Congreso. Él habló del registro único de vándalos e incivilidades. ¿Qué anuncio cree usted que tendrá mayor impacto político, impacto social también, que podría transformarse en el principal desafío para el gobierno durante los próximos meses? Bueno, creo que uno de los principales anuncios está vinculado con este apoyo, esta ayuda, que si no me falla la memoria son del orden de unos 30.000 pesos de acuerdo a las familias, a cierto grado de vulnerabilidad de la familia. Creo que siempre una ayuda de esa naturaleza puede morigerar la carga que están hoy día, sufriendo las familias, producto de cuestiones que son exógenas, particularmente por el tema de la guerra en el Golfo de Hormuz, los efectos que todavía continúan de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Hay una serie de factores que de alguna forma siguen afectando a las familias chilenas. El impacto, por ejemplo, en el alza de las bencinas y el petróleo, en general los hidrocarburos, de la energía en general, ha sido muy fuerte en las familias chilenas. La herencia también en ese ámbito, del ámbito de la energía, que dejaron las gestiones de los ministros de Economía y del ministro de Energía, Pardo, creo que han sido bastante complejas para las familias chilenas. Entonces yo creo que si el presidente logra, o el gobierno logra, ser percibido como una administración que efectivamente está ayudando sobre todo a la clase media, que siempre está tan dejada de lado, creo que eso puede ser un elemento también muy importante para la valoración de su propio liderazgo. Hoy día, precisamente, el presidente no es reconocido como una persona cercana, de acuerdo a algunas encuestas que yo he revisado, y creo que esto a lo mejor puede ser un factor que acerque al gobierno, particularmente al presidente Kast, a aquellos que lo miran de alguna forma como distante. Creo que, por ejemplo, a pesar de lo controversial que puede ser, liderazgos como el del ministro Poduje, creo que marcan también una forma bastante disruptiva, pero bastante efectiva de mostrar cercanía a la gente. Creo que ahí hay un tema relevante de cómo proyectar y cómo comunicar. Muy importante para el presidente Kast y su gobierno, la comunicación.
Hablamos con Felipe Munizaga, él es analista político y director de la carrera Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra. Felipe, si tuviera que resumir la cuenta pública en una frase, ¿qué cree que quiso transmitir el presidente Kast al país? Seguridad y esperanza. Creo que ahí de hecho, podría decirlo al revés, esperanza y seguridad, porque él partió con el tema de la esperanza. Y creo que el mayor contenido fue en el ámbito de la seguridad. O sea, yo creo que en una sola frase, en 3 palabras, es esperanza y seguridad. Creo que eso puede resumir y abarcar la totalidad del mensaje presidencial, que por lo demás es lo que el país está siendo afectado. O sea, yo converso con mucha gente y veo también las encuestas, las consulto constantemente, y hay una cierta sensación que sigue desde hace bastantes meses, respecto de lo mal que el país ha ido en los últimos años. Yo creo que dar esperanza o por lo menos alimentar la esperanza y dar seguridad, creo que es algo que el votante, que los votantes, no solo el votante duro del gobierno, sino que aquellos votantes que se acercaron al gobierno porque no querían simplemente a Janet Jara, creo que a ellos tiene que hablarles hoy día, sobre todo a los votantes moderados, tiene que hablarles y tiene que convencerlos de que va a haber esperanza y, por supuesto, va a haber seguridad. Sin duda, seguridad policial, también seguridad en el crecimiento económico y, tal como decía usted, seguridad en la reconstrucción institucional, en volver a ser ese Chile que fuimos y que fuimos tan reconocidos, ¿cierto?, a nivel americano y también afuera. Felipe Munizaga, director de Ciencias Políticas de la Universidad Finisterra, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, encantado de estar acá y tienen una gran región ustedes en Valparaíso. Muchísimas gracias, así es. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Seguimos en puranoticias.cl revisando las principales informaciones que se han registrado en esta jornada. Por supuesto, la cuenta pública y todas aquellas noticias que se registraron en este día, lunes 1 de junio. Usted nos ve, nos escucha, y nos lee puranoticias.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos 12 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de nuestra región. Y nos vamos a revisar cuáles fueron los titulares de esta jornada. Seguridad, economía y reconstrucción marcaron la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Incidentes y detenidos dejaron manifestaciones contra el gobierno en las afueras del Congreso. Gobierno anuncia inversión de $2.000 millones para ampliar y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio. El alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por fraude al fisco. Secuestro en Santiago termina con un delincuente abatido y 3 detenidos tras operativo de carabineros. Más de 1.200 detenidos deja operativo nacional de carabineros realizado durante 3 días. Abren inscripción para la PAES 2027. Autoridades advierten que este año no habrá plazo extraordinario. Según una nueva versión de la encuesta Pulso Ciudadano Activa Research, la aprobación del presidente José Antonio Kast se estabiliza en un 31%, siguiendo la línea de las últimas semanas, donde en esta misma encuesta registró una aprobación de 31,2% en la versión anterior y 29,1% en la versión de abril. En tanto, el 53,3% lo desaprueba y el 15,7% no sabe. La variación respecto a la medición anterior
no es estadísticamente significativa al 5%, confirmándose una estabilización del indicador tras la fuerte caída acumulada entre marzo y abril. Respecto a un plan de seguridad por parte del gobierno, el 65,7% considera que no existe un plan concreto, solo el 19,5% cree que sí lo hay y el 14,7% no sabe. Esta percepción es especialmente relevante considerando que la delincuencia es el principal problema del país, con un 47,9%, y que el gobierno asumió con la seguridad como bandera de campaña. Esto lo explican desde Pulso Ciudadano. Respecto a la evaluación de los ministros, ante la pregunta ¿quiénes consideran que son los mejores ministros del gobierno del presidente José Antonio Kast?, el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, es el mejor ubicado con un 23,5%, posicionándose muy por encima del resto del gabinete. Lo siguen Claudio Alvarado, que es el ministro del Interior y CGGov, con un 10,6%, y Jorge Quirós de Hacienda con un 9,9%. El 40,9% no menciona a ningún ministro como el mejor y el 20,8% no sabe. Ahora, en el lado negativo, Jorge Quirós de Hacienda encabeza el ranking de los peores ministros con un 26,9% por encima del resto. Lo siguen Jimena Lincolao de Ciencia, Natalia Ducó de Deportes, Jimena Rincón de Energía. La alta mención negativa de Quirós se relaciona directamente con la polémica por el alza del combustible y el manejo del gasto público. Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública CADEM reveló cuáles son las principales expectativas ciudadanas de cara a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, marcada por una fuerte demanda por medidas económicas y una evaluación presidencial que se mantiene bajo presión. Según el sondeo, el 59% de los consultados considera que el anuncio más importante que debería haber realizado el mandatario es impulsar medidas para bajar el costo de la vida de las familias, ubicándose por muy encima de otras prioridades económicas como reducir el gasto público y ordenar las finanzas del Estado. En materia de seguridad, la principal demanda fue endurecer las penas contra el crimen organizado, opción mencionada por el 36% de los encuestados. Le siguen la recuperación de barrios tomados por el narcotráfico y la reforma al sistema judicial. Respecto a inmigración, el 41% estima que la medida más relevante es eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, mientras que un 36% priorizó acelerar las expulsiones de quienes permanecen ilegalmente en nuestro país. En salud, la principal preocupación sigue siendo la reducción de las listas de espera para especialistas y cirugías, alternativa que concentra el 45% de las preferencias. La encuesta también mostró que un 38% aprueba la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su gobierno, mientras que un 58% la desaprueba. La aprobación registró una caída de un punto porcentual respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación aumentó 2 puntos. Además, el presidente Kast cerró mayo con un promedio mensual de 39% de aprobación y 56% de desaprobación. Las mayores caídas respecto de marzo se observan entre los sectores socioeconómicos bajos, habitantes de regiones y personas que se identifican políticamente con el centro. Por otro lado, la aprobación más alta se registra entre los mayores de 55 años, donde alcanza el 52%, y entre quienes se identifican con la derecha, segmento en el que llega al 79%. El estudio también abordó el proyecto de Sala Cuna Universal. Un 78% declaró conocer o haber escuchado sobre la iniciativa y un 72% manifestó estar de acuerdo con ella. Entre los principales argumentos a favor, destacan que las grandes empresas tienen capacidad para implementarla, un 85%, que se trata de una medida necesaria para apoyar a las familias, un 85%, y que contribuiría a aumentar el empleo femenino, 75%. Además, un 73% considera preferible aprobar una implementación gradual antes que seguir postergando una solución definitiva. Según el sondeo, La desaprobación del presidente José Antonio Kast volvió a subir del 49 al 53% en los mismos niveles que se observaron previo al cambio de gabinete. Esto de acuerdo a la encuesta Agenda Criteria, en datos dados a conocer este domingo. La aprobación retrocedió un punto y se ubica en 36%. De esta manera se repiten los números más extremos, con el respaldo más bajo y el rechazo más alto desde que asumió el nuevo gobierno.
Ahora, en paralelo, aumentó la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del gobierno respecto al manejo de la situación de emergencia. Este indicador aumentó 5 puntos, llegando a un 46%. Ahora, respecto al plan de seguridad, el 45% considera que el gobierno no tiene un plan claro y está improvisando. Solo el 12% estima que existe una estrategia definida en esta materia. El atributo sabe cómo enfrentar la delincuencia cayó 6 puntos desde el 10 de mayo y se ubica en un 38%, la caída más pronunciada entre todos los atributos de gestión medido. En cuanto a la ley de reconstrucción, el 47% considera que favorece principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos. El apoyo al proyecto se mantiene, esto en un 36%. Y por otra parte, el 59% de los consultados declara estar en desacuerdo con reducir la deuda del Estado si eso afecta los beneficios sociales. 14 puntos más que en marzo. Y luego de concluir la primera cuenta pública ante el Congreso Nacional de Valparaíso, el presidente José Antonio Kast continuó su agenda en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Durante la tarde, el mandatario encabezó un comité político y de seguridad ampliado junto a ministros de Estado y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden, instancia destinada a revisar los principales desafíos en materia de seguridad pública. Posteriormente, el jefe de Estado sostuvo una reunión junto a los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con senadores y diputados del sector, también para abordar los principales lineamientos expuestos durante su mensaje en el Congreso. La agenda presidencial contempla además una reunión con senadores republicanos durante esta noche, con la que cerrará una jornada marcada por su primera cuenta pública y por las coordinaciones políticas posteriores al discurso. De esta manera, Cerro Castillo se transformó en el principal centro de operaciones del gobierno durante esta jornada, posterior a la cuenta pública 2026. El presidente José Antonio Kast abordó la controversia generada por el traslado de 3 internos comunes desde el penal de Punta Peuco, medida que revirtió el cambio implementado durante la administración anterior. En una entrevista televisiva, el mandatario confirmó que la decisión fue instruida directamente por él, descartando que respondiera únicamente a criterios técnicos definidos por Gendarmería. Kast sostuvo que el gobierno impulsa un proceso de reorganización del sistema penitenciario con el objetivo de separar a los internos según sus niveles de peligrosidad y fortalecer el uso de cárceles de máxima seguridad. Según explicó, estas medidas forman parte de una reformulación integral del sistema carcelario, asegurando que se trata de facultades propias del presidente de la República y que la decisión se ajusta a la normativa vigente. Las declaraciones se producen en medio del debate político respecto al futuro de Punta Peuco, recinto históricamente asociado al cumplimiento de condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Consultado sobre la posibilidad de que el penal vuelva a operar como un recinto especial para exuniformados condenados, Kast evitó entregar definiciones específicas, aunque afirmó que cada establecimiento penitenciario cumplirá la función para la cual fue creado. La decisión generó reacciones desde el Frente Amplio. La diputada Gael Yeomans cuestionó la medida y sostuvo que Chile no necesita cárceles con privilegios, sino avances concretos en materia de seguridad pública. Por su parte, la diputada Tania Urrutia criticó el traslado de los internos y acusó al gobierno de priorizar beneficios para condenados recluidos en Punta Peuco, en lugar de abordar otras problemáticas urgentes del sistema penitenciario. La discusión sobre el destino de Punta Peuco y los cambios al sistema penitenciario podría convertirse en uno de los temas relevantes del debate político posterior a la cuenta pública presidencial. La reforma penitenciaria figura entre las prioridades del Ejecutivo dentro de su agenda de seguridad pública. Nos vamos a otras informaciones. El alcalde de Rinconada, Juan Galdames, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional
tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de los Andes luego de revisar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en una investigación relacionada con inversiones realizadas con recursos municipales en terrenos ubicados en el sector de Callejón Las Moras. Junto al jefe comunal también fueron formalizados el exsecretario de Planificación, Hernán Espina, y el director jurídico del municipio, Lautaro Silva. Espina quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que Silva deberá cumplir firma mensual y mantener prohibición de salir del país. Durante la audiencia, el magistrado Daniel Chaucón sostuvo que existen antecedentes suficientes para sustentar en esta etapa de la investigación la eventual participación de Galdames en los delitos imputados. Respecto de la solicitud de prisión preventiva, el titular estimó que dicha medida resultaba desproporcionada considerando el estado actual de la causa. Finalmente, el juzgado fijó en un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación y las diligencias pendientes. Vamos a revisar ahora un extracto de la entrevista que esta mañana sostuvo Jorge Vega en el matinal de Pura Noticia con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. Durante esta conversación, el experto abordó el escenario sísmico del país y advirtió que la zona central de Chile mantiene el potencial para registrar un terremoto de magnitud superior a 7,5 grados debido a la energía que continúa acumulándose en distintos segmentos del territorio. Escuchemos parte de esta entrevista. Sergio, oye, un día domingo bastante movido tuvimos, ¿cierto? 1,6 grados con una profundidad bastante baja, solamente 30 kilómetros. Eso es baja profundidad, ¿no? Sí, bueno, en realidad los temblores en general, si uno hace un perfil de este a oeste en Chile, prácticamente en cualquier latitud, encuentra que cerca de la costa y costa afuera los temblores son mucho más superficiales, del orden de hasta 20 kilómetros, en algunos casos, o 10 kilómetros, y se van profundizando a medida que uno se interna bajo el continente, es decir, hacia Argentina. Y en la frontera con Argentina, en muchos lugares alcanzan los 110, 120 kilómetros de profundidad, e incluso bajo Bolivia, un poco más al norte, hay temblores que cubren a los 600 kilómetros de profundidad. Entonces es bastante, yo diría que la fuente sísmica se va profundizando, y también hay algunas excepciones que ocurren terremotos superficiales al interior de la placa sudamericana, como es la zona del Iquiñoqui en el sur de Chile, en fin, y hay otros lugares también donde ocurren estos sismos superficiales. Ahora, cuando el Centro Sismológico Nacional nos dice que el epicentro estuvo 23 kilómetros al oeste de Quintero, uno lo percibe prácticamente al frente de Valparaíso, y el epicentro fue en el mar, ¿cierto? Exactamente. El epicentro está ubicado bajo el océano, bajo el mar. Hay una zona, yo diría que la fosa que divide, digamos, las dos placas, está ubicada alrededor de unos 100 kilómetros o un poco más kilómetros de distancia de la costa hacia el oeste, es decir, y en ese lugar, a unos 100 kilómetros hacia el oeste, es el lugar donde entran en contacto la placa de Nazca con la placa sudamericana, y entonces los temblores tienden a ser mucho más someros, mucho más superficiales a esta distancia de la costa, y como digo, se van profundizando a medida que se internan bajo el continente hacia Argentina en este caso. Ahora, la percepción de nosotros, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo tenía a mi familia, por ejemplo, en una casa, no en altura, sino a raíz de tierra, y yo estaba en altura. Los que están en tierra y no en altura, ¿lo sienten más fuerte o no? Depende del tipo de temblor, pero en general, cuando ocurren ondas superficiales, o ondas que pueden ser amplificadas por el mismo movimiento del edificio, que tienen el edificio tiene un periodo propio, de modo que el edificio lo podía amplificar. Edificios altos se sientan un poco más fuertes, claro. Mira. O sea, en el edificio se amplifica. Ahora, porque hay muchas casas más antiguas que no son sísmicas. Una casa sísmica es la que se mueve con el sismo. Eso se trata, ¿no? Bueno, hay diferentes métodos. Hay estructuras que están diseñadas recientemente que permiten aíslan la estructura del movimiento del suelo,
es decir, disminuyen la aceleración que sufre la estructura, el producto de algún tipo de cojinete o algún tipo de descanso, ¿ya? En el cual el edificio está puesto. Eso se llaman aisladores sísmicos, y hay muchos de ellos ya que están instalados en varios edificios y están por todo el mundo, ya se está incorporando esta tecnología. Así es que en el caso de las, yo diría que aquellas edificaciones que son mal construidas, que han sido y han sido sometidas a estos esfuerzos sísmicos, indudablemente sufren las consecuencias de estos terremotos y algunas de ellas no resisten, y por supuesto que no permiten que se puedan ser usadas más adelante sin una refacción apropiada. Estamos con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, ¿cierto? Hablando sobre este fuerte sismo que tuvimos durante el domingo a las 17:34 grados 6, con réplicas, la más fuerte, una magnitud 5.2. La gran pregunta que nos hacemos, Sergio, y ya viene Haroldo Maciel, que ya también está conectado con nosotros, es si este es un sismo premonitor o un sismo precursor, ¿cierto?, de uno más fuerte. ¿Cómo podemos saber eso? Es difícil decirlo. De hecho, este mismo sismo, yo estaba revisando el catálogo que tenemos y unas horas antes hubo un par de temblores más chicos que se pueden considerar como precursores de este magnitud 6. Ahora, si este magnitud 6 es precursor de otro mayor, eso no lo sabemos, no lo podemos determinar. En Chile ocurren tantos terremotos, de hecho, digamos, si uno ve la historia sísmica de Chile de los últimos 450 años, aproximadamente hay como promedio un terremoto de magnitud 8 o superior cada 12 años. Eso es como promedio, pero ha habido momentos en los cuales los intervalos se han extendido por 31 años y no ha habido terremotos durante ese lapso. De modo que uno no puede, no hay mecanismo, no hay posibilidad, no sabemos, no tenemos un método científico que permita adelantar o conocer con anticipación cuándo van a ocurrir los grandes terremotos. En un país como el nuestro, uno siempre tiene que estar preparado por la posible ocurrencia de terremotos, ya que un 7.5, por ejemplo, puede ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento en el país. Así es que nos conviene siempre estar preparados. Exactamente, hay que estar muy preparados, ¿cierto? Bueno, Sergio, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que va pasando durante esta jornada y cualquier situación. Ahí teníamos este extracto de la entrevista que esta mañana sostuvo Jorge Vega en Matinal de Pura Noticia con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. Sin duda, la mejor recomendación, estar siempre preparado porque en cualquier momento tiembla. Seguimos con otras informaciones aquí en puranoticia.cl. Una mujer de 65 años y su hija de 22 fueron víctimas de un violento asalto al interior de su vivienda en Quilicura. Los delincuentes las golpearon, las encerraron en un baño y escaparon con diversas especies y el vehículo familiar. Detalles a continuación. Una mujer de 65 años y su hija de 22 fueron víctimas de un violento turbazo ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. Un hecho que ocurrió cerca de las 3 de la mañana cuando 5 delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Las Margaritas, mientras las víctimas estaban durmiendo. Según los antecedentes recopilados por la PDI, la dueña de la casa despertó tras escuchar ruidos al interior del inmueble y advirtió la presencia de los sujetos. Ambas mujeres fueron reducidas por los antisociales, quienes las llevaron hasta un baño de la vivienda para mantenerlas retenidas mientras registraban todas las dependencias de la casa. Tras se encontraba durmiendo al interior de su domicilio, es despertada por un fuerte ruido, donde se percata al mirar por la ventana que un grupo de sujetos desconocidos está haciendo ingreso al domicilio. Luego de esto, le avisa a su hija. Estas se juntan en el pasillo, donde ya se dan cuenta que habían alrededor de 5 sujetos al interior del inmueble. Los delincuentes portaban armas de fuego equipadas con miras láser y sustrajeron una camioneta, joyas, un televisor y otras especies de valor. El avalúo total de lo robado alcanza los 12 millones de pesos y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y establecer su paradero. Un total de 1.220 detenidos dejó el operativo nacional desarrollado por Carabineros
En el marco del plan número 14, el despliegue se realizó entre el miércoles y la tarde del viernes en distintos puntos del país, incluyendo estaciones de metro y paraderos del transporte público considerados de alta afluencia. Del total de detenidos, 250 corresponden a la región metropolitana y 970 a el resto de las regiones. Además, 408 personas fueron capturadas por mantener órdenes de detención pendientes y 246 fueron detenidos por infracciones a la ley de drogas. Además, 124 personas fueron detenidas por delitos de mayor connotación social. Durante este operativo se efectuaron más de 49.000 controles preventivos, entre ellos controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares, cursándose cerca de 3.000 infracciones. Carabineros también realizó 47 allanamientos a nivel nacional, logrando sacar de circulación más de 55 kilos de droga, además de incautar 64 armas de fuego, 321 municiones y 192 vehículos. Las labores también incluyeron más de 1.000 fiscalizaciones a locales comerciales y establecimientos de expendio de alcohol. Desde la institución señalaron que estos servicios buscan reforzar la seguridad en puntos estratégicos y responder de manera eficiente a las necesidades de prevención del delito en cada territorio. La bancada del Partido de la Gente ingresó un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un límite a las remuneraciones de las altas autoridades del país. La propuesta fija un tope equivalente a 10 sueldos mínimos mensuales para cargos como el presidente de la República, ministros, subsecretarios, senadores, diputados y otras autoridades contempladas en la normativa vigente. Para ello, la iniciativa modifica el artículo 38 bis de la Constitución, impidiendo que la comisión encargada de fijar estas remuneraciones establezca montos superiores al límite propuesto. Según los impulsores de este proyecto, la medida permitiría generar un ahorro fiscal superior a los 10.000 millones de pesos al año. El jefe de la bancada del Partido de la Gente, diputado Juan Marcelo Valenzuela, señaló que la iniciativa busca acercar a las autoridades a la realidad económica que enfrentan millones de chilenos y dar una austeridad en el ejercicio de los cargos públicos. En la misma línea, el diputado Javier Olivares sostuvo que las remuneraciones dentro del Estado deben ajustarse a la realidad del país y enfatizó que el servicio público debe estar orientado al trabajo por la ciudadanía. La diputada Aylin Urqueta también habló y dijo que las medidas como esta contribuyen a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política mediante acciones concretas. La diputada Paula Olmos destacó que la rebaja de las dietas parlamentarias constituye una propuesta histórica del Partido de la Gente y un compromiso que la colectividad ha impulsado desde sus inicios. Desde la bancada señalaron que la iniciativa busca avanzar hacia una política más austera, responsable en el uso de los recursos públicos y conectada con las necesidades de la población. El presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una nueva versión de Presidente Presente en la comuna de Villa Alemana. La actividad se desarrolló en el gimnasio del Colegio Hispano y reunió a vecinos, autoridades regionales y representantes comunales en una instancia de diálogo directo con el mandatario. Durante la jornada, Kast estuvo acompañado por ministros y subsecretarios de distintas carteras, quienes participaron en la exposición de los principales avances impulsados por el gobierno. La iniciativa permitió además responder consultas planteadas directamente por la comunidad en un formato similar al de un cabildo abierto. A la actividad fueron invitados el gobernador regional Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial regional Manuel Millones, parlamentarios y alcaldes de distintas comunas de la región de Valparaíso. En la ocasión, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, sostuvo un encuentro con el presidente para abordar la situación del Hospital Provincial Marga Marga. El jefe comunal solicitó un pronunciamiento respecto a la puesta en marcha del recinto asistencial, considerando las dificultades de conectividad que aún enfrenta para iniciar plenamente sus operaciones.
Un procedimiento policial por un presunto secuestro terminó con un delincuente abatido y 3 detenidos en el centro de Santiago. Las víctimas lograron escapar de sus captores y alertaron a carabineros, lo que permitió iniciar un operativo que derivó en un enfrentamiento armado. Detalles a continuación. Un presunto secuestro registrado en la comuna de Santiago terminó con un delincuente fallecido y 3 personas detenidas durante la tarde de este domingo. El procedimiento se inició luego que 2 víctimas lograran escapar del lugar donde permanecían retenidas y pidieran ayuda a carabineros que realizaban patrullajes preventivos en el sector. Con los antecedentes entregados por las víctimas, personal policial desplegó diligencias que permitieron ubicar a un grupo de individuos que coincidían con las características descritas. Al intentar realizar un control de identidad, los sospechosos huyeron y uno de ellos extrajo un arma de fuego enfrentándose a disparos con funcionarios de carabineros. Producto del intercambio de disparos, el sujeto falleció en el lugar, mientras que otros 3 individuos fueron detenidos. Según informó la Fiscalía ECO, los imputados corresponden a un ciudadano venezolano, un dominicano y un chileno, todos con antecedentes policiales. Las víctimas, también extranjeras, habrían permanecido retenidas por al menos 24 horas y fueron encontradas maniatadas, logrando liberarse por sus propios medios para pedir ayuda. Durante el procedimiento, además, se incautaron 3 armas de fuego con sus números de serie borrados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECO y del OS9 de Carabineros. Seguimos revisando las principales informaciones de esta jornada, día lunes 1 de junio, donde la cuenta pública sin duda fue la información más importante en que hemos destacado durante todo el día. Hicimos una transmisión especial y por supuesto en cada uno de nuestros informativos hemos ido rescatando detalles para que usted pueda ir desglosando también esta cuenta pública del presidente Kast 2026. El diputado Andrés Celis emplazó al gobernador regional Rodrigo Mundaca por la falta de definición respecto al financiamiento del programa de televigilancia con drones en la región de Valparaíso. El parlamentario manifestó su preocupación por la incertidumbre que enfrenta esta iniciativa, que opera desde 2019 con recursos del gobierno regional y que ha servido como apoyo a distintas labores de prevención y control del delito. Según sostuvo, en el actual escenario de seguridad, resulta necesario fortalecer las herramientas disponibles para combatir la delincuencia y asegurar la continuidad de programas que ya se encuentran funcionando en la región. Celis recordó que el sistema de drones ha contado con respaldo institucional y ha sido desarrollado mediante la coordinación de diversos organismos vinculados a la seguridad pública. El legislador afirmó que el debate actual no se relaciona con la efectividad de la iniciativa, sino con la decisión sobre los recursos necesarios para mantenerla operativa. También señaló que la región enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, por lo que considera fundamental reforzar las capacidades de vigilancia y monitoreo. Finalmente, el diputado cuestionó que tras varios años de funcionamiento, hoy exista incertidumbre respecto de los recursos para su continuidad y llamó al gobierno regional a aprobar el financiamiento requerido. Actualmente, la iniciativa necesita una inversión cercana a los 725 millones de pesos, recursos cuya aprobación se encuentra en análisis por parte del gobierno regional de Valparaíso. La Dirección General de Aeronáutica Civil denunció una grave vulneración de seguridad en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego que un sujeto ingresó ilegalmente a una zona restringida realizando grafitis en una aeronave estacionada. Detalles a continuación. La Dirección General de Aeronáutica Civil está investigando un grave incidente de seguridad ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Según informó la institución, un individuo logró ingresar de manera no autorizada a una zona restringida del recinto tras realizar una apertura en el cerco perimetral. Una vez en el interior, el sujeto accedió al sector donde permanecen aeronaves fuera de operación y realizó grafitis en una de ellas. Tras detectar la situación, la Dirección General de Aeronáutica Civil activó los protocolos correspondientes y presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones. La institución condenó lo ocurrido y anunció una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los procedimientos de seguridad e implementar medidas correctivas. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el autor del hecho habría compartido registros de la incursión a través de redes sociales, una situación que forma parte de las diligencias que desarrolla la PDI para identificar a los responsables.
Bien, seguimos con informaciones en nuestro país. Una serie de medidas destinadas a fortalecer el proceso de reconstrucción en sectores afectados por el mega incendio de 2024. Anunció este fin de semana el ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante una visita a Lomas La Torre en Viña del Mar. La actividad reunió a 60 vecinos y dirigentes del sector, quienes conocieron los avances de las obras en ejecución y las acciones que impulsará el gobierno para agilizar la entrega de soluciones habitacionales y mejorar la infraestructura urbana pendiente. Durante el encuentro, se informó que se adoptarán medidas para acelerar la tramitación de subsidios, reforzar el monitoreo técnico de viviendas que presentan observaciones, avanzar en proyectos de pavimentación y ampliar las inspecciones a inmuebles construidos por la empresa Kataskevi, ahí sí. La visita contó además con la participación de equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representantes del Serviu, el Ceremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones. Entre las medidas anunciadas figura la revisión y priorización de diversas vías del sector, entre ellas Los Helechos, Sin Nombre, Libertad y Las Orquídeas. Según lo informado por la cartera, los diseños y procesos de licitación deberían estar concluidos antes de octubre para iniciar posteriormente las obras. En el caso de las calles de menor tamaño, se proyecta su finalización antes de fines de este año, mientras que las intervenciones de mayor escala se extenderían hasta marzo de 2027. Sin embargo, uno de los temas que concentró la atención de los vecinos fue el informe elaborado por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, la DITEC, que identificó diversas observaciones en viviendas levantadas como parte del proceso de reconstrucción. El ministro Poduje dijo: se entregó un informe que efectivamente detectó graves falencias de la constructora, por eso el viernes se paralizaron 5 casas inspeccionadas con problemas. Además, los vecinos les han pedido revisar todas las viviendas donde existan dudas y van a organizar ese trabajo con la DITEC, explicó el ministro Poduje. El estudio detectó deficiencias tanto en la ejecución de las obras como en aspectos de diseño y cumplimiento normativo. Entre los hallazgos figuran problemas en sistemas de protección contra incendios, fundaciones ejecutadas de forma distinta a lo proyectado, soldaduras deficientes, deformaciones estructurales y utilización de materiales cuya aplicación requiere mayores antecedentes técnicos. También se detectaron diferencias entre la documentación técnica y las condiciones reales de construcción, además de observaciones relacionadas con la resistencia estructural y el comportamiento de algunos elementos frente al fuego. Frente a esos antecedentes, el ministro de Vivienda instruyó ampliar las inspecciones a las 40 viviendas restantes construidas por la misma empresa, con el objetivo de verificar que cumplan con los estándares regidos y exigidos de seguridad y calidad. Durante la jornada, el ministro también informó que fueron resueltas algunas dificultades administrativas vinculadas al abastecimiento de materiales para las obras en desarrollo. Esta reconstrucción lleva 2 años de atraso y nuestro deber es acelerar las soluciones, recalcó el ministro Poduje. En otras informaciones, este lunes comenzó el proceso de inscripción para la PAES regular correspondiente a la admisión 2027. Las autoridades llamaron a los estudiantes a registrarse con anticipación, ya que este año no existirá un periodo extraordinario para realizar el trámite. Desde este lunes se encuentra abierto el proceso de inscripción para la PAES regular, que permitirá postular a la educación superior en el proceso de admisión 2027. La prueba se rendirá los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, mientras que el plazo para inscribirse se va a extender hasta el miércoles 22 de julio a las 13 horas. Las autoridades enfatizaron que este año no habrá un periodo extraordinario de inscripción, por lo que llamaron a los postulantes a realizar el trámite con anticipación. La PAES regular está dirigida tanto a estudiantes que actualmente cursan cuarto medio como a quienes egresaron en años anteriores. Además, desde el DEMRE recomendaron a los postulantes considerar la inscripción de la prueba de competencia matemática 2, ya que es requisito para diversas carreras y no podrá agregarse una vez cerrado el proceso.
Los estudiantes de cuarto medio de establecimientos municipales, SLEP, administración delegada y particulares subvencionados podrán acceder a la beca PAES, que permite realizar la inscripción de manera gratuita. En tanto, quienes ya egresaron de enseñanza media deberán pagar un arancel que varía según la cantidad de pruebas que inscriban. Bien, a estar atentos entonces los estudiantes que van a rendir la PAES para la inscripción. Revisamos ahora las últimas informaciones publicadas en nuestro portal en puranoticias.cl. Usted sabe, nos ve, nos escucha y nos lee en nuestro portal. La información principal: con 10 detenidos, carabineros agredidos y mobiliario destruido, terminó marcha en paralelo a la cuenta pública en Valparaíso. Información principal de nuestro portal. También les informamos respecto a esta molestia transversal de parlamentarios de Valparaíso por falta de anuncios sobre el tren a La Calera, el aeropuerto de Concón y también el tren que uniría Valparaíso y Santiago. En otras informaciones, el viceministro de Granch asegura que la expansión portuaria se materializará en Valparaíso y en San Antonio. Los dos están avanzando. Una buena noticia entregada hoy en la cuenta pública por el presidente. En otra información, el gobernador Mundaca y cuenta pública del presidente Kast, decepcionante, ideologizada y con el sello de la ultraderecha. El gobernador Mundaca. La senadora Cariola apunta a contradicción del gobierno en cuenta pública por compromiso de no tocar derechos sociales y recortes en salud. Por su parte, el alcalde de Villa Alemana respalda la cuenta pública 2026, destaca foco en seguridad y exige mano firme contra la delincuencia. Otra información que se registra en nuestro portal puranoticias.cl: la incautación de más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna en el complejo fronterizo Ollagüe. En otras informaciones, lo último que informa nuestro portal puranoticias.cl es respecto al sismo de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria en el sur de Italia. No se han reportado daños a la infraestructura o la población. Nuestra editorial: cuenta pública, falta de certezas para la región y un lenguaje conciliador de cara a la aprobación de la ley miscelánea. Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso lamenta que el presidente Kast omitiera el Hospital Van Buren y el sitio patrimonial en su cuenta pública. Por otra parte, el ministro Quirós calificó de mala noticia la caída del IMASEC en abril y aseguró que este es el país que recibimos. Ahí está la información que le contábamos también respecto a la incautación de más de 458 kilos de cannabis ocultos en ese camión cisterna. Y por último, en lo último de puranoticias.cl, la alcaldesa de Quilpué plantea fortalecer la intervención territorial y reconstrucción en la comuna tras anuncios de la cuenta pública. Bien, esas son las informaciones, algunas de las informaciones que usted puede encontrar en nuestro portal puranoticias.cl. Recuerde que también tenemos información de espectáculo, de deporte, noticias internacionales. Lo invitamos a ingresar a puranoticias.cl para mayores detalles. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial. Ya regresamos para seguir con las principales informaciones de este lunes 1 de junio. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Pura Noticia PM, donde revisamos las noticias de nuestra región, de nuestro país y también las noticias internacionales. Por ejemplo, las elecciones presidenciales en Colombia, también las nuevas revelaciones del caso Epstein que sacuden al Reino Unido, una tragedia provocada por una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia y una alentadora noticia que viene desde África en medio de este brote de ébola. Todos los detalles los revisamos junto a Carmen Paz González. Adelante, Carmen. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional en puranoticias.cl. El candidato de derecha Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas y va a enfrentar en el balotaje al postulante de izquierda Iván Cepeda.
La victoria generó inmediatas reacciones en la región. El presidente argentino Javier Milei calificó la jornada como ejemplar y aseguró que el resultado refleja el deseo de libertad y progreso del pueblo colombiano. Desde Chile, el presidente José Antonio Kast felicitó a De la Espriella por su triunfo y le manifestó públicamente su respaldo para la segunda vuelta. Por su parte, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa también celebró el resultado y afirmó que Colombia necesita un cambio real. La elección, sin embargo, estuvo marcada por cuestionamientos del oficialismo colombiano respecto de los resultados preliminares, críticas que fueron respondidas por Noboa. En paralelo, Naciones Unidas destacó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin vulneraciones significativas a los derechos humanos. Ahora todas las miradas están puestas en la segunda vuelta presidencial que va a definir el rumbo político de Colombia para los próximos años. Y nos vamos a trasladar ahora hasta el Reino Unido porque un nuevo escándalo político golpea al Reino Unido luego que el ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, se negara a entregar los mensajes almacenados en su teléfono móvil. La solicitud fue realizada por el gobierno de Keir Starmer en el marco de una investigación destinada a transparentar todos los antecedentes relacionados con su nombramiento diplomático y sus vínculos con el fallecido financista Jeffrey Epstein. La polémica se intensificó tras la publicación de nuevos documentos oficiales que incluyen pagos por $75,000 realizados por Epstein a Mandelson, mensajes privados y antecedentes sobre la relación entre ambos. También se conocieron antecedentes sobre una estadía del exministro británico en una residencia de Epstein en Nueva York durante el año 2009. La oposición exige mayores explicaciones mientras el caso sigue generando repercusiones políticas en Londres. Nos vamos ahora hasta Indonesia. Al menos 5 personas murieron y otras 19 resultaron heridas. Esto tras la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la isla de Biak. La detonación ocurrió en una zona residencial y provocó importantes daños materiales, afectando al menos 6 viviendas. Además, 3 personas permanecen desaparecidas y más de 50 habitantes debieron abandonar sus hogares por razones de seguridad. Las autoridades aún no pueden iniciar plenamente las pericias, ya que especialistas en explosivos trabajan para descartar la presencia de otros artefactos en el lugar. La isla tuvo una relevancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, razón por la que todavía existen restos de armamento enterrados en distintos sectores. Y vamos a finalizar este despacho internacional en África con una noticia que entrega una cuota de esperanza, porque las autoridades de República Democrática del Congo confirmaron la recuperación de 4 enfermeros contagiados durante el actual brote de ébola. Los profesionales trabajaban en primera línea cuando se detectó la emergencia sanitaria y lograron superar la enfermedad gracias a tratamientos destinados a controlar los síntomas. La noticia es especialmente relevante porque la variante responsable del brote no cuenta actualmente con una vacuna, ni siquiera con un tratamiento específico aprobado. Y con estos casos ya son 5 las personas recuperadas en medio de una emergencia que suma cerca de 1.000 contagios y más de 200 muertes sospechosas. La Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta internacional mientras continúa el monitoreo de la situación sanitaria en la región. Con esta información cerramos nuestro recorrido por actualidad internacional de esta jornada en puranoticia.cl. Bien, ahí teníamos todas las informaciones. Muchas gracias. Informaciones internacionales. Ahora es momento de los deportes junto a Joaquín Arias. Buenas noticias para Everton y Wanderers, que siguen sumando a sus respectivos campeonatos, mientras que Limache y La Calera continúan buscando salir de una campaña irregular. Los detalles en el siguiente informe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día lunes, donde generalmente analizamos los resultados de este fin de semana y obviamente vamos a hablar de lo que fueron los resultados también de los equipos de la región, justamente en esta fecha número 14, tanto de la Liga de Primera como también de la Liga de Ascenso. Y partimos quizás con el gran ganador de esta jornada, que fue Everton de Viña del Mar, que el día domingo viajó hasta Rancagua para enfrentar a O'Higgins de Rancagua en el estadio El Teniente y supo golpear en momentos claves el conjunto Oro y Cielo cuando en el minuto 10 anota el gol de Lucas Soto. Sobre el final del encuentro, sobre el final del primer tiempo, un autogol de Thiago Vecino, y ya sobre el final del
del encuentro el gol de Julián Alfaro. Marcan los 3 goles ruleteros, mientras que los tantos de O'Higgins de Rancagua vinieron de la mano de Francisco González en el 32 y en el 90 más 3. No le alcanzó ahí para empatar al conjunto rancagüino, y decíamos, es un gran triunfo para el conjunto Oro y Cielo, porque con este triunfo se impone o salta hasta la 4ª posición de la tabla de posiciones, un lugar que no alcanzaba desde el 2023. Obviamente genera un poco de ilusión en el elenco dirigido por Walter Riboneto, y están muy atentos también a lo que va a pasar este campeonato, que si bien están a 11 puntos del puntero que es Colo-Colo, quedan muchos partidos todavía. Recordemos que queda toda la segunda rueda y la última fecha de esta primera rueda. Que quizás no ocurrió con la misma suerte que Everton de Viña del Mar fue Deportes Limache, que en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota se enfrentó a Coquimbo Unido, que venía de jugar Copa Libertadores, eso lo habíamos hablado la semana, y se enfrentó el día de ayer frente al cuadro cervecero en un partido donde abrió la cuenta rápidamente Vicente Álvarez para Deportes Limache. En el minuto 10 lo empató el conjunto de Coquimbo Unido con un autogol de Alfonso Parot, el capitán limachino, y ya en la segunda mitad Camargo en el 49 le da el 2-1 y lo empata rápidamente Deportes Limache en el 54 con gol de Sosa, pero ya en el 62 Johansen anota el gol final para el 3-2, un triunfo que ilusiona también al conjunto de Coquimbo Unido, que ha hecho una muy buena Copa Internacional y también estaba muy bien en el plano local, que queda tercero a 10 puntos de Colo-Colo con 33 puntos. Quien quizás fue el punto más bajo, al menos en la Liga de Primera, fue el conjunto de Unión La Calera, que se enfrentó el día viernes a la Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, en un partido que pasó bastante desapercibido. Terminó en tablas el 0-0 entre la U de Conce y Unión La Calera, y Unión La Calera, que se sigue hundiendo en la parte baja del torneo, se mantiene con 11 puntos último, solo por diferencia de goles con Deportes Concepción, que tiene los mismos tantos. A pesar de todo, ya Unión La Calera oficializó que va a ir al TAS a reclamar los 6 puntos que le fueron quitados por el Tribunal de Disciplina para poder revertir esta situación. De ser así, quedaría en la posición número 12, pero falta mucho tiempo todavía para saber lo que va a pasar en el TAS. Mientras que en la Liga de Ascenso se enfrentó el día sábado, mediodía, en el estadio Elías Figueroa Brander, Santiago Wanderers y Unión Española. Un primer tiempo para Wanderers que estuvo bastante bajo, de hecho le terminan marcando 2 goles justamente en el primer tiempo al cuadro Caturro, y el autor de esos 2 goles fue justamente un jugador que pasó por Santiago Wanderers, Andrés Vilches, que milita hoy en la Unión Española. Marcó en el minuto 38 y en el 45+1, cuando pensábamos todos que se iba a terminar 2-0 el primer tiempo, apareció Denison San Martín por la banda para dar un buen pase a Marcos Camarda para anotar el 2-1 sobre el final del primer tiempo. Y ya en la segunda mitad Santiago Wanderers tuvo algunas llegadas no tan claras, digámoslo, y ya en el minuto 87 Marcos Camarda anota el 2-2 definitivo, que suma un punto para el conjunto Caturro, que se queda en la segunda posición con 26 puntos, a 2 puntos del puntero Cobreloa. Bien, ahí teníamos toda la información del deporte con Joaquín Arias. Ahora nos vamos a las noticias del espectáculo. Atención a los fanáticos de Euphoria, porque HBO confirmó que después de 3 temporadas la serie Euphoria no tendrá una nueva temporada, poniendo fin a la producción tras la emisión de su última entrega, decisión que ha generado impacto entre los seguidores. La compañía detalló que la historia ya fue cerrada con su ciclo actual, descartando la posibilidad de nuevos episodios o extensiones del proyecto. Viudos de Euphoria, atención. Fran Mayra prepara su regreso a la televisión luego de varios meses alejada de la pantalla.
pantalla, periodo marcado por la polémica tras el accidente de tránsito que protagonizó a comienzos de año. Según distintos reportes de espectáculo, esta influencer y cantante urbana estaría evaluando nuevas propuestas televisivas en medio de su paulatina reaparición pública y su retorno a actividades laborales. La ex participante de realities también ha retomado presencia en redes sociales y durante las últimas semanas ha mostrado señales de un regreso progresivo a proyectos vinculados al mundo del espectáculo y la televisión. Taylor Swift confirmó oficialmente su participación en Toy Story 5, una de las películas más esperadas de Pixar, poniendo fin a los rumores que circulaban entre sus seguidores durante las últimas semanas. La cantante anunció que aportará una canción exclusiva para la cinta animada, convirtiéndose en una de las principales novedades de la nueva entrega de la exitosa franquicia. El anuncio generó gran expectación entre los fanáticos del artista y de la saga cinematográfica que regresará a la pantalla grande con una nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y todos sus compañeros. Somos puranoticias.cl, usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Por eso lo invitamos a revisar a esta hora parte de los contenidos que trae la edición digital de Pura Noticia esta jornada. Te recordamos que esta se puede descargar gratis, completamente gratis y sin suscripción desde nuestro sitio web puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Bien, a ver, ¿qué es lo que trae nuestra edición digital? En la información principal, evidentemente, la cuenta pública 2026, destacan inversión portuaria en Valparaíso y San Antonio, pero lamentan falta de anuncios del tren a Calera y el aeropuerto de Concón. En la segunda información más importante de nuestra portada, hoy el gobierno reconstruirá 4.000 casas arrasadas por mega incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Las familias no pueden seguir esperando. También en informaciones de nuestra portada de puranoticias.cl, director del Centro Sismológico advierte que un terremoto de magnitud 7,5 puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso no es un vaticinio, sino que es una confirmación de que estamos viviendo en un país completamente sísmico y que efectivamente cualquier movimiento sísmico puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Otra información, registro de vándalos e incivilidades. El presidente Kast anunció que infractores perderán gratuidad en educación, PGU y también los subsidios. Y por último, en la portada de nuestra edición digital de puranoticias.cl, reducción de ministerios, gobierno impulsará proyecto que fusione ahora Interior y CGGov. Bien, los invitamos a revisar cuáles han sido los titulares de esta jornada del lunes 1 de junio, día de cuenta pública, la primera del presidente Kast y otras informaciones. Seguridad, Economía y Reconstrucción marcaron la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Incidentes y detenidos dejaron manifestaciones contra el gobierno en las afueras del Congreso Nacional. El gobierno anunció una inversión de $2.000 millones para ampliar y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio. Alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por fraude al fisco. Secuestro en Santiago termina con un delincuente abatido y 3 detenidos tras operativo de carabineros. Más de 1.200 detenidos deja operativo nacional de carabineros realizado durante 3 días. Abren inscripción para la PAES 2027 y autoridades advierten que este año no habrá plazo extraordinario.
Bien, esas han sido las principales informaciones que queríamos compartir con ustedes en Pura Noticia PM. Recuerde que mañana comenzamos tempranito con el Pura Noticia matinal con Jorge Vega, con todas las informaciones, con todos los resúmenes, entrevistas muy interesantes. Ahora la invitación es a quedarse junto a nosotros, porque en todos nuestros diales de radio, 102.5 en Viña del Mar y Valparaíso, en el 90.9 en la zona norte de nuestra región, Maitencillo, Zapallar, La Ligua, 90.9, y en el 96.1 hacia el interior, en los Andes, San Felipe, Calle Larga, etcétera. Gracias por habernos acompañado, porque tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde en Pura Noticia PM en la radio. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.